Hola a todos. Bienvenidos a este vídeo donde exploraremos cómo nuestras experiencias pasadas y las emociones asociadas pueden condicionarnos a reaccionar de ciertas maneras en situaciones futuras. Si alguna vez has sentido que tu entorno externo está controlando tu estado interno y te preguntas por qué sucede esto, este vídeo es para ti. Hoy analizaremos cómo nuestras experiencias pasadas, como un evento traumático al hablar en público, pueden dejar una marca profunda en nuestra mente y cuerpo. Veremos cómo estos recuerdos y emociones pueden condicionarnos a sentir ansiedad y miedo en situaciones similares en el futuro. Aprenderás cómo romper este ciclo de pensamientos y sentimientos, y cómo puedes convertirte en tu propio placebo para superar estas limitaciones. Si estás listo para descubrir cómo puedes cambiar tu estado de ser y liberar tu verdadero potencial, acompáñanos en este fascinante viaje. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Vamos a empezar. Si has visto mis vídeos anteriores, Romper el hábito de ser uno mismo, verás que en este capítulo se analiza gran parte de ese material. Si crees que ya dominas bien esa información, puedes optar por saltear este capítulo por completo o leerlo por encima para repasar esos conceptos según sea necesario. Si tienes dudas, te recomiendo que leas este capítulo, porque será necesario comprender a fondo lo que se presenta aquí para entender por completo los capítulos siguientes. Como ilustran las historias de los dos últimos capítulos, cuando realmente cambiamos nuestro estado de ser, nuestros cuerpos pueden responder a una nueva mente. Y cambiar nuestro estado de ser comienza con cambiar nuestros pensamientos. Debido al tamaño de nuestro enorme prosencéfalo, el privilegio de ser un ser humano es que podemos hacer que el pensamiento sea más real que cualquier otra cosa, y así es como funciona el placebo. Para ver cómo se desarrolla el proceso, es vital examinar y revisar tres elementos clave: condicionamiento, expectativa y significado. Como verás, estos tres conceptos parecen trabajar juntos para orquestar la respuesta al placebo. En el capítulo anterior, cuando hablamos de Pavlov, ya expliqué el condicionamiento, el primer elemento. Para resumir, el condicionamiento se produce cuando asociamos un recuerdo pasado, por ejemplo, tomar una aspirina, con un cambio fisiológico, deshacernos de un dolor de cabeza, porque lo hemos experimentado muchas veces. Piénsalo de esta manera: si notas que te duele la cabeza, en esencia te das cuenta de un cambio fisiológico en tu entorno interior, estás sintiendo dolor. Lo siguiente que haces automáticamente es buscar algo en tu mundo exterior, en este caso, una aspirina, para crear un cambio en tu mundo interior. Podríamos decir que fue tu estado interno, tener dolor, lo que te impulsó a pensar en alguna elección pasada que hiciste, acción que realizaste o experiencia que tuviste en tu realidad externa que cambió cómo te sentías, tomar una aspirina y sentir alivio. Por lo tanto, el estímulo o señal del entorno exterior, llamado aspirina, crea una experiencia específica. Cuando esa experiencia produce una respuesta o recompensa fisiológica, cambia tu entorno interno. En el momento en que notas un cambio en tu entorno interior, prestas atención a lo que había en tu entorno exterior que causó el cambio. Ese acontecimiento, en el que algo externo a ti cambia algo dentro de ti, se denomina memoria asociativa. Si repetimos el proceso una y otra vez, por asociación, el estímulo externo puede volverse tan fuerte o reforzado que podemos reemplazar la aspirina por una pastilla de azúcar que se parece a una aspirina, y producirá una respuesta interna automática, aliviando el dolor de cabeza. Esa es una de las formas en que funciona el placebo. La expectativa, el segundo elemento, entra en juego cuando tenemos razones para anticipar un resultado diferente. Así, por ejemplo, si tenemos dolor crónico por artritis y el médico nos receta un nuevo medicamento, que nos explica con entusiasmo que se supone que alivia el dolor, aceptamos su sugerencia y esperamos que, cuando tomemos ese nuevo medicamento, ocurra algo diferente, no sentiremos más dolor. Entonces, en efecto, nuestro médico ha influido en nuestro nivel de sugestionabilidad. Una vez que nos volvemos más sugestionables, asociamos naturalmente algo externo a nosotros, el nuevo medicamento, con la selección de una posibilidad diferente: estar libres de dolor. En nuestra mente, elegimos un futuro potencial diferente y esperamos, anticipamos y esperamos obtener ese resultado diferente. Si aceptamos emocionalmente y luego abrazamos ese nuevo resultado que hemos seleccionado, y la intensidad de nuestra emoción es lo suficientemente grande, nuestro cerebro y nuestro cuerpo no sabrán la diferencia entre imaginar que hemos cambiado nuestro estado de ser a estar libres de dolor y el evento real que causó el cambio a un nuevo estado de ser. Para el cerebro y el cuerpo, son lo mismo. En la figura 3.1a,
Un estímulo produce un cambio fisiológico llamado respuesta o recompensa. La figura 3.1b demuestra que si se combina un estímulo con un estímulo condicionado suficientes veces, seguirá produciendo una respuesta. La figura 3.1c muestra que si se elimina el estímulo y se sustituye por un estímulo condicionado, como un placebo, puede producirse la misma respuesta fisiológica. En consecuencia, el cerebro activa los mismos circuitos neuronales que activaría si nuestro estado hubiera cambiado, si el fármaco hubiera funcionado para aliviar el dolor, mientras libera sustancias químicas similares en el cuerpo. Lo que esperamos, estar libres de dolor, sucede entonces en realidad, porque el cerebro y el cuerpo crean la farmacia perfecta para alterar nuestra condición interna. Ahora estamos en un nuevo estado del ser, es decir, la mente y el cuerpo funcionan como uno solo. Somos así de poderosos. El tercer elemento es el de asignarle un significado a un placebo, ya que cuando le damos un nuevo significado a una acción, le añadimos una intención. En otras palabras, cuando aprendemos y entendemos algo nuevo, ponemos más de nuestra energía consciente y decidida en ello. Por ejemplo, en el estudio sobre las camareras de hotel del capítulo anterior, una vez que las camareras comprendieron cuánto ejercicio físico hacían cada día con solo realizar su trabajo, así como los beneficios de ese ejercicio, asignaron más significado a esas acciones. No solo pasaban la aspiradora, fregaban y fregaban, se dieron cuenta de que estaban ejercitando sus músculos, aumentando su fuerza y quemando calorías. Como pasar la aspiradora, fregar y fregar tenían más significado después de que los investigadores las educaran sobre las ventajas físicas del ejercicio. La intención o el objetivo de las camareras mientras trabajaban no era solo completar sus tareas, sino también hacer ejercicio físico y estar más sanas. Y eso es exactamente lo que sucedió. Los miembros del grupo de control no asignaron el mismo significado a sus tareas, porque no sabían que lo que estaban haciendo era beneficioso para su salud, por lo que tampoco recibieron los mismos beneficios, aunque estuvieran realizando exactamente las mismas acciones. El placebo funciona de la misma manera. Cuanto más creas que una sustancia, un procedimiento o una cirugía en particular funcionarán porque has sido educado sobre sus beneficios, mayores serán tus posibilidades de responder a la idea de mejorar tu salud y mejorar. En otras palabras, si le das más significado a una posible experiencia con una persona, un lugar o una cosa en tu entorno externo para cambiar tu entorno interno, entonces tendrás más probabilidades de tener éxito en cambiar intencionalmente tu estado interior solo con el pensamiento. Además, cuanto más puedas aceptar un nuevo resultado relacionado con tu salud, porque has sido educado sobre las posibles recompensas de lo que estás haciendo, más claro será el modelo que estás creando en tu propia mente. Por lo tanto, mejor serás en preparar a tu cerebro y a tu cuerpo para replicar exactamente eso. En pocas palabras, cuanto más creas en la causa, mejor será el efecto. Si el efecto placebo es una función de cómo un pensamiento puede cambiar la fisiología, podríamos llamarlo el efecto de la mente sobre la materia, entonces tal vez deberíamos examinar nuestros pensamientos y cómo interactúan con nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Empecemos con nuestros pensamientos diarios personales. Somos criaturas de hábitos. Pensamos entre 60.000 y 70.000 pensamientos en un día, de los cuales entre el 1 y el 90% son exactamente los mismos que tuvimos el día anterior. Nos levantamos del mismo lado de la cama, hacemos la misma rutina en el baño, nos peinamos de la misma manera, nos sentamos en la misma silla mientras desayunamos y sostenemos nuestra taza en la misma mano, conducimos por la misma ruta al mismo trabajo y hacemos las mismas cosas que sabemos hacer también con las mismas personas, que nos ponen en la misma onda emocional, todos los días. Y luego nos apresuramos y vamos a casa para poder apurarnos y revisar nuestro correo electrónico para poder apurarnos y cenar para poder apurarnos y ver nuestros programas de televisión favoritos para poder apurarnos y cepillarnos los dientes en la misma rutina antes de dormir para poder apurarnos e irnos a la cama a la misma hora para poder apurarnos y hacerlo todo de nuevo al día siguiente. Si parece que estoy diciendo que vivimos gran parte de nuestras vidas en piloto automático, es exactamente así. Pensar los mismos pensamientos nos lleva a tomar las mismas decisiones. Tomar las mismas decisiones nos lleva a demostrar los mismos comportamientos. Demostrar los mismos comportamientos nos lleva a crear las mismas experiencias. Crear las mismas experiencias nos lleva a producir las mismas emociones. Y esas mismas emociones luego impulsan los mismos pensamientos. Observa la figura 3.2 y sigue la secuencia de cómo nuestros mismos pensamientos crean la misma realidad de siempre. Como resultado de este proceso consciente o inconsciente, tu biología sigue siendo la misma.
Ni tu cerebro ni tu cuerpo cambian en absoluto, porque piensas lo mismo, realizas las mismas acciones y vives con las mismas emociones, aunque en secreto estés esperando que tu vida cambie. Creas la misma actividad cerebral, que activa los mismos circuitos cerebrales y reproduce la misma química cerebral, que afecta a la química de tu cuerpo de la misma manera. Y esa misma química envía señales a los mismos genes de la misma manera. Y la misma expresión genética crea las mismas proteínas, los componentes básicos de las células, que mantienen el cuerpo igual. Más adelante hablaré más sobre las proteínas. Y como la expresión de las proteínas es la expresión de la vida o la salud, tu vida y tu salud siguen siendo las mismas. Ahora, analiza tu vida por un momento. ¿Qué significa esto para ti? Si piensas lo mismo que ayer, lo más probable es que hoy tomes las mismas decisiones. Esas mismas decisiones de hoy conducen a los mismos comportamientos mañana. Los mismos comportamientos habituales de mañana producen las mismas experiencias en tu futuro. Los mismos acontecimientos en tu realidad futura están creando para ti las mismas emociones predecibles todo el tiempo. Y como resultado, te sientes igual todos los días. Tu ayer se convierte en tu mañana, así que en verdad, tu pasado es tu futuro. Si estás de acuerdo conmigo hasta este punto, entonces podríamos decir que el sentimiento familiar que acabo de describir eres tú, tu identidad o tu personalidad. Es tu estado de ser. Y es cómodo, sin esfuerzo y automático. Es el tú conocido que, francamente, vive en el pasado. Cuando mantienes este proceso redundante en marcha a diario, porque te despiertas por la mañana y anticipas y recuerdas el sentimiento de tú todos los días, con el tiempo ese estado de ser conocido puede impulsar solo los mismos pensamientos que te influirán para anhelar el mismo ciclo automático de elecciones, comportamientos y experiencias para volver a ese sentimiento familiar que consideras tú. Así que todo sigue igual en tu personalidad. Si esta es tu personalidad, entonces tu personalidad crea tu realidad personal. Es así de simple. Y tu personalidad está formada por cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes. Así que la personalidad actual que está leyendo esta página ha creado la realidad personal actual llamada tu vida. Eso también significa que si quieres crear una nueva realidad personal, una nueva vida, entonces tienes que empezar a examinar o pensar en los pensamientos que has estado pensando y cambiarlos. Debes tomar conciencia de las conductas inconscientes que has estado eligiendo demostrar y que te han llevado a las mismas experiencias, y luego debes tomar nuevas decisiones, emprender nuevas acciones y crear nuevas experiencias. La figura 3.3 muestra cómo tu personalidad influye en tu realidad personal. Tu personalidad está formada por cómo piensas, actúas y sientes. Es tu estado de ser. Por lo tanto, tus mismos pensamientos, acciones y sentimientos te mantendrán esclavizado a la misma realidad personal del pasado. Sin embargo, cuando tú, como personalidad, adoptes nuevos pensamientos, acciones y sentimientos, inevitablemente crearás una nueva realidad personal en tu futuro. Debes observar y prestar atención a esas emociones que has memorizado y que vives a diario, y decidir si vivir de acuerdo con esas emociones una y otra vez es amor para ti. Verás, la mayoría de las personas intentan crear una nueva realidad personal con la misma personalidad de siempre, y no funciona. Para cambiar tu vida, tienes que convertirte literalmente en otra persona. Mantente atento para conocer algunos datos científicos sólidos que respaldan este proceso. Echa un vistazo a la figura 3.4 y sigue la secuencia nuevamente. Este modelo, entonces deberías estar de acuerdo conmigo en que tus nuevos pensamientos deberían llevarte a nuevas elecciones. Las nuevas elecciones deberían llevarte a nuevos comportamientos. Los nuevos comportamientos deberían llevarte a nuevas experiencias. Las nuevas experiencias deberían crear nuevas emociones, y las nuevas emociones y sentimientos deberían inspirarte a pensar de nuevas maneras. Eso se llama evolución. Y tu realidad personal y tu biología, tu circuito cerebral, tu química interna, tu expresión genética y, en última instancia, tu salud, deberían cambiar como resultado de esta nueva personalidad, este nuevo estado del ser. Y todo parece comenzar con un pensamiento. Hasta este punto, he mencionado brevemente términos como circuitos cerebrales, redes neuronales, química cerebral y expresión genética sin darles mucha explicación de lo que significan. Por eso, en el resto del capítulo, quiero esbozar algunos conceptos científicos simples sobre cómo funcionan juntos el cerebro y el cuerpo para construir un modelo completo de cómo realmente puedes convertirte en tu propio placebo. Tu cerebro,
que está compuesto por al menos un 75% de agua y tiene la consistencia de un huevo pasado por agua, está formado por unos 100.000 millones de células nerviosas, llamadas neuronas, que están ordenadas y suspendidas sin problemas en este entorno acuoso. Cada célula nerviosa se parece a un roble sin hojas pero elástico, con ramas onduladas y sistemas de raíces que se conectan y desconectan con otras células nerviosas. El número de conexiones que una célula nerviosa en particular puede hacer puede variar de 1000 a más de 100.000, dependiendo de dónde resida la célula nerviosa en el cerebro. Por ejemplo, tu neocórtex, tu cerebro pensante, tiene alrededor de 10.000 a 40.000 conexiones por neurona. Antes pensábamos que el cerebro era una computadora y, si bien existen algunas similitudes, ahora sabemos que hay mucho más detrás de la historia. Cada neurona es su propia biocomputadora única, con más de 60 megabytes de RAM. Es capaz de procesar enormes cantidades de datos, hasta cientos de miles de funciones por segundo. A medida que aprendemos cosas nuevas y tenemos nuevas experiencias en nuestras vidas, nuestras neuronas establecen nuevas conexiones, intercambiando información electroquímica entre sí. Esas conexiones se denominan conexiones sinápticas, porque el lugar donde las células intercambian información, el espacio entre la rama de una neurona y la raíz de otra, se llama sinapsis. Si aprender es establecer nuevas conexiones sinápticas, entonces recordar es mantener conectadas esas conexiones. De modo que, en efecto, un recuerdo es una relación o conexión a largo plazo entre las células nerviosas. Y la creación de estas conexiones, y las formas en que cambian con el tiempo, altera la estructura física del cerebro. A medida que el cerebro realiza estos cambios, nuestros pensamientos producen una mezcla de varias sustancias químicas llamadas neurotransmisores. La serotonina, la dopamina y la acetilcolina son algunos ejemplos que quizás reconozcas. Cuando pensamos, los neurotransmisores de una rama de un árbol neuronal cruzan el espacio sináptico para llegar a la raíz de otro árbol neuronal. Una vez que cruzan ese espacio, la neurona se activa con un rayo eléctrico de información. Cuando continuamos pensando los mismos pensamientos, la neurona sigue disparando de la misma manera, fortaleciendo la relación entre las dos células para que puedan transmitir una señal más fácilmente la próxima vez que esas neuronas se activen. Como resultado, el cerebro muestra evidencia física de que algo no solo se aprendió, sino que también se recordó. Este proceso de fortalecimiento selectivo se llama potenciación sináptica. Cuando junglas de neuronas se activan al unísono para apoyar un nuevo pensamiento, se crea una sustancia química adicional, una proteína, dentro de la célula nerviosa y se abre camino hacia el centro de la célula, o núcleo. En el ADN, la proteína activa varios genes. Como el trabajo de los genes es producir proteínas que mantengan tanto la estructura como la función del cuerpo, la célula nerviosa produce rápidamente una nueva proteína para crear nuevas ramificaciones entre las células nerviosas. De modo que cuando repetimos un pensamiento o una experiencia suficientes veces, nuestras células cerebrales no solo establecen conexiones más fuertes entre sí, lo que afecta a nuestras funciones fisiológicas, sino también un mayor número de conexiones totales, lo que afecta a la estructura física del cuerpo. El cerebro se enriquece más microscópicamente. De modo que, tan pronto como piensas algo nuevo, cambias neurológica, química y genéticamente. De hecho, puedes obtener miles de conexiones nuevas en cuestión de segundos a partir de un aprendizaje novedoso, nuevas formas de pensar y nuevas experiencias. Esto significa que, con solo pensar, puedes activar personalmente nuevos genes de inmediato. Esto sucede simplemente cambiando tu mente, es la mente sobre la materia. El Dr. Eric Kandel, Premio Nobel, demostró que cuando se forman nuevos recuerdos, el número de conexiones sinápticas en las neuronas sensoriales que se estimulan se duplica hasta alcanzar las 2600. Sin embargo, a menos que la experiencia de aprendizaje original se repita una y otra vez, el número de nuevas conexiones vuelve a descender a las 1300 originales en cuestión de solo 3 semanas. Por lo tanto, si repetimos lo que aprendemos suficientes veces, fortalecemos las comunidades de neuronas que nos ayudarán a recordarlo la próxima vez. Si no lo hacemos, las conexiones sinápticas pronto desaparecen y el recuerdo se borra. Por eso es importante que actualicemos, revisemos y recordemos continuamente nuestros nuevos pensamientos, elecciones, comportamientos, hábitos, creencias y experiencias si queremos que se solidifiquen en nuestro cerebro. La figura 3.5 te ayudará a familiarizarte con las neuronas y las redes neuronales. Para tener una idea de lo vasto que es realmente este sistema, imaginemos una célula nerviosa conectada a otras 40.000 células nerviosas.
Digamos que está procesando 100.000 bits de información por segundo y compartiendo esa información con otras neuronas que también están procesando 100.000 funciones por segundo. Esta red, formada por grupos de neuronas que trabajan juntas, se llama red neuronal, o red neuronal para abreviar. Las redes neuronales forman comunidades de conexiones sinápticas. También podemos llamarlas neurocircuitos. De modo que, a medida que se producen cambios físicos en las células nerviosas que componen la materia gris del cerebro, y a medida que las neuronas son seleccionadas y se les dan instrucciones para que se organicen en estas vastas redes capaces de procesar cientos de millones de bits de información, el hardware físico del cerebro también cambia, adaptándose a la información que recibe del entorno. Con el tiempo, a medida que las redes, propagaciones convergentes y divergentes de actividad eléctrica como una tormenta eléctrica loca en medio de nubes espesas, se activan repetidamente, el cerebro seguirá utilizando los mismos sistemas de hardware, las redes neuronales físicas, pero también creará un programa de software, una red neuronal automática. Así es como se instalan los programas en el cerebro. El hardware crea el software y el sistema de software se integra en el hardware, y cada vez que se utiliza el software, refuerza el hardware. Esta es una representación gráfica sencilla de las neuronas en una red neuronal. El diminuto espacio entre las ramas de las neuronas individuales que facilita la comunicación entre ellas se llama brecha sináptica. Unas 100.000 neuronas pueden caber en el mismo espacio que un grano de arena y tendrán más de 1.000 millones de conexiones entre ellas. Así que cuando estás pensando los mismos pensamientos y teniendo los mismos sentimientos todo el tiempo porque no estás aprendiendo ni haciendo nada nuevo, tu cerebro está disparando sus neuronas y activando las redes neuronales exactamente en las mismas secuencias, patrones y combinaciones. Se convierten en los programas automáticos que utilizas inconscientemente todos los días. Tienes una red neuronal automática para hablar un idioma, afeitarte la cara o maquillarte, escribir en el ordenador, juzgar a tu compañero de trabajo, etc., porque has realizado esas acciones tantas veces que se han vuelto prácticamente inconscientes. Ya no tienes que pensar en ello conscientemente. Es muy fácil. Has reforzado esos circuitos con tanta frecuencia que se han convertido en algo fijo. Las conexiones entre neuronas se vuelven más pegadas, se forman circuitos adicionales y las ramas se expanden y se vuelven físicamente más gruesas, de la misma manera que podemos reforzar un puente, construir algunas carreteras nuevas o ensanchar una autopista para dar cabida a más tráfico. Uno de los principios más básicos de la neurociencia establece que las células nerviosas que se activan juntas se conectan entre sí. Cuando tu cerebro se activa repetidamente de la misma manera, estás reproduciendo el mismo nivel mental. Según la neurociencia, la mente es el cerebro en acción o en funcionamiento. Por lo tanto, podemos decir que si te recuerdas a ti mismo quien crees que eres a diario reproduciendo la misma mente, estás haciendo que tu cerebro se active de la misma manera y activarás las mismas redes neuronales durante años. Cuando llegas a los 35 años, tu cerebro se ha organizado en una firma muy finita de programas automáticos, y ese patrón fijo se llama tu identidad. Piense en ello como si fuera una caja dentro de su cerebro. No hay una caja literal dentro de su cabeza, por supuesto. Pero es seguro decir que pensar dentro de la caja significa que usted ha cableado físicamente su cerebro según un patrón limitado, como se ilustra en la figura 3.6. Al reproducir el mismo nivel mental una y otra vez, el conjunto de circuitos neurológicamente conectados que se activan con más frecuencia ha predeterminado quién es usted como resultado de su propia voluntad. Así pues, nuestro objetivo debe ser pensar de forma innovadora para hacer que el cerebro funcione de nuevas maneras, como ilustra la figura 3.7. Eso es lo que significa tener una mente abierta, porque cada vez que hacemos que nuestro cerebro funcione de forma diferente, literalmente estamos cambiando nuestra mente. Las investigaciones muestran que, a medida que utilizamos nuestro cerebro, este crece y cambia gracias a la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de adaptarse y cambiar cuando aprendemos nueva información. Por ejemplo, cuanto más tiempo estudian matemáticas los matemáticos, más ramificaciones neuronales brotan en la zona del cerebro que se utiliza para las matemáticas. Y después de años de tocar en sinfonías y orquestas, los músicos profesionales amplían la parte de su cerebro asociada con el lenguaje y las habilidades musicales. Cuando aprendes cosas nuevas y empiezas a pensar de nuevas formas, estás haciendo que tu cerebro se active en diferentes secuencias, patrones y combinaciones. Es decir, estás activando muchas redes diversas de neuronas de diferentes maneras. Y cada vez que haces que tu cerebro funcione de manera diferente, estás cambiando tu mente.
A medida que empiezas a pensar de manera diferente, los nuevos pensamientos deberían conducir a nuevas elecciones, nuevos comportamientos, nuevas experiencias y nuevas emociones. Ahora tu identidad también está cambiando. Los términos científicos oficiales para el funcionamiento de la neuroplasticidad son poda y germinación, que significan exactamente lo que parecen: deshacerse de algunas conexiones neuronales, patrones y circuitos y crear otros nuevos. En un cerebro que funciona bien, este proceso puede ocurrir en cuestión de segundos. Investigadores de la Universidad de California en Berkeley lo demostraron en un estudio con ratas de laboratorio. Descubrieron que las ratas que vivían en un entorno enriquecido, compartiendo una jaula con hermanos y crías y teniendo acceso a muchos juguetes diferentes, tenían cerebros más grandes con más neuronas y más conexiones entre esas neuronas que las ratas en entornos menos enriquecidos. De nuevo, cuando aprendemos cosas nuevas y tenemos nuevas experiencias, estamos literalmente cambiando nuestro cerebro. Liberarse de las cadenas de la programación incorporada y del condicionamiento que nos mantiene iguales requiere un esfuerzo considerable. También requiere conocimiento, porque cuando aprendemos información vital sobre nosotros mismos o nuestra vida, tejemos un patrón completamente nuevo en el bordado tridimensional de nuestra propia materia gris. Ahora tenemos más materia prima para hacer que el cerebro funcione de maneras nuevas y diferentes. Empezamos a pensar y a percibir la realidad de manera diferente, porque empezamos a ver nuestra vida a través de la lente de una mente nueva. En este punto, puedes ver que para cambiar, tienes que tomar conciencia de tu yo inconsciente, que ahora sabes que es solo un conjunto de programas integrados. La parte más difícil del cambio es no tomar las mismas decisiones que tomamos el día anterior. La razón por la que es tan difícil es que en el momento en que ya no tenemos los mismos pensamientos que conducen a las mismas decisiones, que nos hacen actuar automáticamente de maneras habituales para poder experimentar los mismos eventos con el fin de reafirmar las mismas emociones de nuestra identidad, inmediatamente nos sentimos incómodos. Este nuevo estado del ser es extraño, es desconocido. No se siente normal. Ya no nos sentimos nosotros mismos, porque no somos nosotros mismos. Y como todo se siente incierto, ya no podemos predecir la sensación del yo familiar y cómo se refleja en nosotros en nuestras vidas. Por incómodo que pueda resultar al principio, ese es el momento en que sabemos que hemos entrado en el río del cambio. Hemos entrado en lo desconocido. En el instante en que ya no somos los mismos de antes, tenemos que cruzar una brecha entre el yo antiguo y el nuevo, como lo muestra claramente la figura 3.8. En otras palabras, no todos adoptamos una nueva personalidad en cuestión de momentos. Lleva tiempo. Cruzar el río del cambio requiere que abandones el mismo yo familiar y predecible, conectado a los mismos pensamientos, las mismas elecciones, los mismos comportamientos y los mismos sentimientos, y dar un paso hacia un vacío o el desconocido. La brecha entre el yo antiguo y el nuevo es la muerte biológica de tu antigua personalidad. Si el viejo yo debe morir, entonces tienes que crear un nuevo yo con nuevos pensamientos, nuevas elecciones, nuevos comportamientos y nuevas emociones. Entrar en este río es dar un paso hacia un nuevo yo impredecible y desconocido. Lo desconocido es el único lugar donde puedes crear, no puedes crear algo nuevo a partir de lo conocido. Por lo general, cuando las personas se adentran en el río del cambio, ese vacío entre el yo antiguo y el yo nuevo se vuelve tan incómodo que inmediatamente vuelven a ser los mismos de antes. Inconscientemente piensan, esto no se siente bien, me siento incómodo o no me siento muy bien. En el momento en que aceptan ese pensamiento o autosugestión, y se vuelven sugestionables a sus propios pensamientos, inconscientemente vuelven a tomar las mismas viejas decisiones que conducirán a la progresión de los mismos hábitos y comportamientos para crear las mismas experiencias que automáticamente respaldan las mismas emociones y sentimientos. Y luego se dicen a sí mismos, esto se siente bien. Pero lo que realmente quieren decir es que se siente familiar. Una vez que entendemos que cruzar el río del cambio y sentir esa incomodidad es en realidad la muerte biológica, neurológica, química e incluso genética del viejo yo, tenemos poder sobre ella. Si cambiamos, podemos poner nuestra mirada en el otro lado del río. Si aceptamos el hecho de que el cambio es la desnaturalización del circuito cableado a partir de años de pensar inconscientemente de la misma manera, podemos afrontarlo. Si entendemos que el malestar que sentimos es el desmantelamiento de viejas actitudes, creencias y percepciones que se han grabado repetidamente en nuestra arquitectura cerebral, podemos soportarlas. Si podemos razonar que los antojos con los que luchamos en medio del cambio son retiros reales de las adicciones emocionales químicas del cuerpo, podemos superarlos.
Si podemos comprender que esas verdaderas adicciones biológicas son variaciones que se producen a partir de hábitos y comportamientos subconscientes en los que nuestros cuerpos van cambiando a nivel celular, podemos seguir adelante. Y si podemos recordar que estamos modificando nuestros propios genes desde esta vida y la de innumerables generaciones anteriores, nos permitirá mantenernos enfocados e inspirados hasta el final. Algunas personas llaman a esta experiencia la noche oscura del alma. Es el ave fénix encendiéndose y ardiendo a cenizas. El viejo yo tiene que morir para que renazca uno nuevo. Por supuesto que eso resulta incómodo. Pero eso está bien, porque lo desconocido es el lugar perfecto desde donde crear, es el lugar donde existen muchas posibilidades. ¿Qué podría ser mejor que eso? La mayoría de nosotros hemos sido condicionados a huir de lo desconocido, por lo que ahora tenemos que aprender a sentirnos cómodos en el vacío o lo desconocido, en lugar de temerlo. Si me dijeras que no te gusta estar en ese vacío porque es tan desorientador y que no puedes ver lo que nos espera porque no podemos predecir nuestro futuro, yo diría que eso es realmente genial, porque la mejor forma de predecir el futuro es crearlo, no a partir de lo conocido, sino de lo desconocido. A medida que nace el nuevo yo, también debemos ser biológicamente diferentes. Deben crearse nuevas conexiones neuronales, brotando y sellándose mediante la elección consciente de pensar y actuar de nuevas maneras cada día. Las conexiones deben reforzarse mediante la creación repetida de las mismas experiencias hasta que se conviertan en un hábito. Los nuevos estados químicos deben volverse familiares para nosotros a partir de las emociones de suficientes experiencias nuevas. Y se deben enviar señales a nuevos genes para que produzcan nuevas proteínas que alteren nuestro estado de ser de nuevas maneras. Y, como hemos visto, la expresión de proteínas es la expresión de la vida y la expresión de la vida es igual a la salud del cuerpo. Le seguirá un nuevo nivel de salud y vida estructural y funcional. Debe surgir una mente renovada y un cuerpo renovado. Ahora, cuando un nuevo día amanece para nosotros después de la larga noche de oscuridad y el fénix resucita regenerado de sus cenizas, hemos inventado un nuevo yo. Y la expresión física y biológica del nuevo yo es literalmente convertirse en otra persona. Eso es la verdadera metamorfosis. Otra forma de ver el cerebro es decir que está organizado para reflejar todo lo que sabes y has experimentado en tu vida. Ahora puedes entender que cada vez que has interactuado con tu mundo exterior, esos eventos han formado y moldeado quién eres hoy. Las complejas redes de neuronas que se han activado y conectado entre sí a lo largo de tus días en la Tierra formaron billones y billones de conexiones, porque aprendiste y formaste recuerdos. Y como cada lugar donde una neurona se conecta con otra neurona se llama memoria, entonces tu cerebro es un registro viviente del pasado. Las vastas experiencias con cada persona y cosa en diferentes momentos y lugares en tu entorno externo han quedado impresas en los recovecos de tu materia gris. Así que, por naturaleza, la mayoría de nosotros pensamos en el pasado, porque estamos usando el mismo hardware y los mismos programas de software de nuestros recuerdos pasados. Y si vivimos la misma vida todos los días haciendo las mismas cosas a la misma hora, viendo a la misma gente en el mismo lugar y creando las mismas experiencias de ayer, entonces estamos esclavizados a que nuestros mundos externos influyan en nuestros mundos internos. Es nuestro entorno el que controla cómo pensamos, actuamos y sentimos. Somos víctimas de nuestras realidades personales, porque éstas están creando nuestras personalidades, y se ha convertido en un proceso inconsciente. Por supuesto, eso reafirma el mismo pensamiento y sentimiento, y ahora hay un tango o una coincidencia entre nuestros mundos externos e internos, y se fusionan y se vuelven lo mismo, y nosotros también. Si nuestro entorno regula cómo pensamos y sentimos todos los días, entonces, para cambiar, algo en nosotros mismos o en nuestras vidas tendría que ser más grande que las circunstancias actuales de nuestro entorno. Así como los pensamientos son el lenguaje del cerebro, los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Y la forma en que piensas y sientes crea un estado del ser. Un estado del ser es cuando tu mente y tu cuerpo trabajan juntos. Así que tu estado actual del ser es tu conexión mente-cuerpo genuina. Cada vez que tienes un pensamiento, además de producir neurotransmisores, tu cerebro también produce otra sustancia química, una pequeña proteína llamada neuropéptido que envía un mensaje a tu cuerpo. Tu cuerpo reacciona entonces teniendo una sensación. El cerebro nota que el cuerpo está teniendo una sensación, por lo que genera otro pensamiento que coincide exactamente con esa sensación que producirá más de los mismos mensajes químicos que te permiten pensar de la manera en que te estabas sintiendo. Así que el pensamiento crea sentimiento, y luego el sentimiento crea pensamiento que es igual a esos sentimientos.
Es un bucle que, para la mayoría de las personas, puede continuar durante años. Y como el cerebro actúa sobre los sentimientos del cuerpo generando los mismos pensamientos que producirán las mismas emociones, queda claro que los pensamientos redundantes programan tu cerebro en un patrón fijo de neurocircuitos. ¿Pero qué sucede en el cuerpo? Como los sentimientos son el modus operandi del cuerpo, las emociones que continuamente sientes en función de tu pensamiento automático condicionarán al cuerpo a memorizar aquellas emociones que son iguales a las de la mente y el cerebro inconscientes. Eso significa que la mente consciente no está realmente a cargo. El cuerpo ha sido programado y condicionado subconscientemente, de una manera muy real, para convertirse en su propia mente. Finalmente, cuando este ciclo de pensar y sentir y luego sentir y pensar ha estado funcionando durante suficiente tiempo, nuestros cuerpos memorizan las emociones que nuestros cerebros le han indicado que sienta. El ciclo se establece y arraiga tanto que crea un estado familiar del ser, uno basado en información antigua que sigue reciclando. Esas emociones, que no son más que los registros químicos de experiencias pasadas, impulsan nuestros pensamientos y se reproducen una y otra vez. Mientras esto continúe, estaremos viviendo en el pasado. No es de extrañar que nos resulte tan difícil cambiar nuestro futuro. Si las neuronas se activan de la misma manera, están provocando la liberación de los mismos neurotransmisores y neuropéptidos químicos en el cerebro y el cuerpo, y luego estos mismos químicos comienzan a entrenar al cuerpo para recordar aún más esas emociones alterándolo físicamente una vez más. Las células y los tejidos reciben estas señales químicas muy específicas en sitios receptores específicos. Los sitios receptores son como estaciones de acoplamiento para mensajeros químicos. Los mensajeros encajan perfectamente en su lugar, como un rompecabezas infantil en el que ciertas formas, como un círculo, un triángulo o un cuadrado, encajan en aberturas específicas. Piense en esos mensajeros químicos, que son realmente moléculas de emoción, como portadores de códigos de barras que permiten a los receptores celulares leer la energía electromagnética de los mensajeros. Cuando se produce la coincidencia exacta, el sitio receptor se prepara. El mensajero se acopla, la célula recibe los mensajes químicos y luego crea o altera una proteína. La nueva proteína activa el ADN de la célula dentro del núcleo. El ADN se abre y se desenrolla, se lee el gen para ese mensaje correspondiente desde el exterior de la célula y la célula crea una nueva proteína a partir de su ADN, por ejemplo, una hormona particular, y la libera en el cuerpo. Ahora bien, el cuerpo está siendo entrenado por la mente. Si este proceso continúa durante años y años porque las mismas señales fuera de la célula provienen del mismo nivel mental en el cerebro, porque la persona está pensando, actuando y sintiendo lo mismo todos los días, entonces tiene sentido que los mismos genes se activen de la misma manera, porque el cuerpo está recibiendo los mismos datos del entorno. No se encienden nuevos pensamientos, no se toman nuevas decisiones, no se demuestran nuevos comportamientos, no se adoptan nuevas experiencias ni se crean nuevos sentimientos. Cuando los mismos genes se activan repetidamente por la misma información del cerebro, entonces los genes siguen siendo seleccionados una y otra vez y, al igual que los engranajes de un automóvil, comienzan a desgastarse. El cuerpo produce proteínas con estructuras más débiles y funciones menores. Nos enfermamos y envejecemos. Con el tiempo, puede ocurrir uno de dos escenarios. La inteligencia de la membrana celular, que recibe constantemente la misma información, puede adaptarse a las necesidades y demandas del cuerpo modificando sus sitios receptores para que pueda acomodar más de esas sustancias químicas. Básicamente, crea más estaciones de acoplamiento para satisfacer la demanda, de la misma manera que los supermercados abren más cajas cuando las colas se hacen demasiado largas. Si el negocio sigue bien, si siguen llegando esas mismas sustancias químicas, entonces habrá que contratar más empleados y mantener abiertas más cajas. Ahora el cuerpo es igual a la mente y se ha convertido en ella. En el otro escenario, la célula se ve demasiado abrumada por el bombardeo continuo de sentimientos y emociones en un momento a otro como para permitir que todos los mensajeros químicos se acoplen. Como las mismas sustancias químicas están más o menos dando vueltas fuera de las puertas de la estación de acoplamiento de la célula día tras día, la célula se acostumbra a que esas sustancias químicas estén allí. Así que solo cuando el cerebro produce emociones mucho más intensas, la célula está dispuesta a abrir sus puertas. Una vez que se aumenta la intensidad de la emoción, la célula se estimula lo suficiente para que las puertas de la estación de acoplamiento se abran y la célula se active. Más adelante escuchará más sobre la importancia de la emoción, es una parte clave de la ecuación placebo.
En el primer escenario, cuando la célula crea nuevos sitios receptores, el cuerpo ansiará esas sustancias químicas específicas cuando el cerebro no produzca las suficientes y, en consecuencia, nuestros sentimientos determinarán nuestros pensamientos, nuestros cuerpos controlarán nuestras mentes. A eso me refiero cuando digo que el cuerpo memoriza la emoción. Se ha condicionado y alterado biológicamente para ser un reflejo de la mente. En el segundo escenario, una vez que la célula se ve abrumada por el bombardeo y los receptores se vuelven insensibles, entonces, tal como le sucede a un drogadicto, el cuerpo necesitará una mayor excitación química para activar la célula. En otras palabras, para que el cuerpo se estimule y obtenga su dosis, usted necesitará enojarse más, preocuparse más, sentirse más culpable o más confundido que la última vez. Así que puede sentir la necesidad de iniciar un poco de drama gritando a su perro sin razón, solo para darle al cuerpo su droga preferida. O tal vez no pueda evitar hablar sobre cuánto desprecia a su suegra solo para que el cuerpo tenga aún más sustancias químicas disponibles con la fuerza suficiente para excitar a la célula. O comience a obsesionarse con algún resultado horrible imaginado solo para que el cuerpo pueda obtener una descarga de hormonas suprarrenales. Cuando el cuerpo no satisface sus necesidades químicas emocionales, le enviará señales al cerebro para que produzca más de esas sustancias químicas. El cuerpo está controlando la mente. Eso suena muy parecido a una adicción. Ahora bien, cuando utilizo el término adicción emocional, comprenderéis a qué me refiero. Cuando los sentimientos se han convertido en el medio para pensar de esta manera, o no podemos pensar más allá de lo que sentimos, estamos en el programa. Nuestro pensamiento es lo que sentimos y nuestros sentimientos son lo que pensamos. Lo que experimentamos es como una fusión de pensamientos y sentimientos, estamos pensando o sintiendo. Como estamos atrapados en este bucle, nuestros cuerpos, como mente inconsciente, creen de hecho que están viviendo la misma experiencia pasada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Nuestra mente y nuestro cuerpo son uno, alineados con un destino predeterminado por nuestros programas inconscientes. Así que para cambiar es necesario ser más que el cuerpo y todos sus recuerdos emocionales, adicciones y hábitos inconscientes, es decir, dejar de estar definidos por el cuerpo como mente. La repetición del ciclo de pensar y sentir y luego sentir y pensar es el proceso de condicionamiento del cuerpo que la mente consciente proporciona. Una vez que el cuerpo se convierte en mente, eso se llama un hábito. Un hábito es cuando tu cuerpo es la mente. El 95% de lo que eres cuando tienes 35 años es un conjunto de comportamientos, habilidades, reacciones emocionales, creencias, percepciones y actitudes memorizadas que funcionan como un programa informático automático subconsciente. Así que el 95% de lo que eres es un estado de ser subconsciente o incluso inconsciente. Y eso significa que el 5% de tu mente consciente está trabajando en contra del 95% de lo que has memorizado subconscientemente. Puedes pensar positivamente todo lo que quieras, pero ese 5% de tu mente que es consciente se sentirá como si estuviera nadando contra la corriente del otro 95% de tu mente. Tu química corporal inconsciente que ha estado recordando y memorizando cualquier negatividad que hayas estado albergando durante los últimos 35 años. Eso es mente y cuerpo trabajando en oposición. No es de extrañar que no llegues muy lejos cuando intentas luchar contra esa corriente. Por eso titulé mi último libro Rompiendo el hábito de ser uno mismo. Porque ese es el mayor hábito que tenemos que abandonar. Pensar, sentir y comportarnos de la misma manera que refuerza los programas inconscientes que reflejan nuestra personalidad y nuestra realidad personal. No podemos crear un nuevo futuro mientras vivamos en nuestro pasado. Es sencillamente imposible. He aquí un ejemplo que unificará todo esto. Elijo intencionalmente un evento negativo, porque este tipo de eventos tienden a mantenernos limitados, mientras que los eventos más exitosos, empoderadores y edificantes generalmente nos ayudan a crear un futuro mejor. Ese proceso se aclarará pronto. Digamos que tuviste una experiencia horrible en el pasado hablando en público que te marcó emocionalmente. Siéntete libre de sustituir aquí por cualquier experiencia emocionalmente traumática de tu elección. Debido a esa experiencia, ahora tienes miedo de ponerte de pie para hablar frente a un grupo de personas. Te hace sentir inseguro, ansioso y todo menos confiado. Solo pensar en mirar hacia una sala de reuniones de incluso 20 personas hace que se te cierre la garganta, se te enfríen y suden las manos, se te acelere el corazón, se te ruborice la cara y el cuello, se te retuerza el estómago y se te congele el cerebro. Todas estas reacciones están bajo la jurisdicción de tu sistema nervioso autónomo,
el sistema nervioso que funciona de manera subconsciente, por debajo de tu control consciente. Piense en el sistema autónomo como algo automático. Es la parte del sistema nervioso que regula la digestión, las hormonas, la circulación, la temperatura corporal, etc., sin que usted tenga ningún control consciente sobre ellas. No puede decidir cambiar su ritmo cardíaco, alterar el flujo sanguíneo a sus extremidades para enfriarlas, calentar su cara y cuello, cambiar las secreciones metabólicas de sus enzimas digestivas o impedir que millones de células nerviosas se activen cuando se lo ordene. Por mucho que intente cambiar conscientemente cualquiera de estas funciones, probablemente descubrirá que no podrá hacerlo. Por lo tanto, cuando su cuerpo realiza estos cambios fisiológicos autónomos, es porque ha asociado el pensamiento futuro de pararse frente a una audiencia dando una presentación con el recuerdo emocional pasado de su experiencia fallida de hablar en público. Y cuando ese pensamiento, idea o posibilidad futura se asocia constantemente con los sentimientos pasados de ansiedad, fracaso o vergüenza, con el tiempo la mente condicionará al cuerpo para que responda automáticamente a ese sentimiento. Así es como nos movemos continuamente hacia estados familiares del ser. Nuestros pensamientos y sentimientos se vuelven uno con el pasado porque no podemos pensar más allá de lo que sentimos. Ahora veamos más de cerca cómo funciona esto dentro de tu cerebro. El evento en particular que quedó grabado y modelado neurológicamente como un recuerdo pasado, recuerda, la experiencia enriquece los circuitos cerebrales, queda físicamente cableado en tu cerebro como una huella. Como consecuencia, puedes volver sobre tus pasos y recordar la experiencia negativa de hablar en público como un pensamiento. Para que puedas recordarla cuando se te ordene, la experiencia también debe haber tenido una carga emocional lo suficientemente significativa. Así que también puedes traer emocionalmente a la mente todos los sentimientos relacionados con tu intento frustrado de ser un orador exitoso, porque parece como si hubiera sido alterado químicamente por la experiencia. Quiero señalar que los sentimientos y las emociones son el producto final de experiencias pasadas. Cuando estás atrapado en una experiencia, tus sentidos captan el evento y luego transmiten toda esa información vital a tu cerebro a través de 5 vías sensoriales diferentes. Una vez que todos esos nuevos datos llegan al cerebro, multitudes de células nerviosas se organizan en nuevas redes para reflejar el nuevo evento externo. En el momento en que esos circuitos se solidifican, el cerebro produce una sustancia química para enviar señales al cuerpo y alterar su fisiología. Esa sustancia química se llama sentimiento o emoción. Por lo tanto, podemos recordar eventos pasados, porque podemos recordarnos a nosotros mismos cómo nos sintieron. Entonces, cuando tu conferencia salió mal, toda la información que tus 5 sentidos estaban captando en tu entorno externo cambió cómo te sentías en tu entorno interno. La información que tus sentidos estaban procesando, la visión de las caras en la audiencia, la amplitud de la sala y las luces brillantes sobre tu cabeza, el sonido resonante del micrófono y el silencio ensordecedor después de tu primer intento de broma, el aumento inmediato de la temperatura de la sala en el momento en que comenzaste a hablar. El olor de tu antigua colonia evaporándose de tu propia transpiración cambió tu estado interior de ser. Y en el momento en que correlacionaste este evento único en tu mundo exterior de los sentidos, la causa, con los cambios que estaban ocurriendo en tu mundo interior de pensamientos y sentimientos, el efecto, creaste un recuerdo. Asociaste una causa con un efecto, y tu propio proceso de condicionamiento comenzó. Así que después de la tortura autoinfligida de ese día, que afortunadamente terminó sin que te arrojaran frutas o verduras podridas, manejaste de regreso a casa. Durante el viaje, recordaste el evento una y otra vez. Y en diversos grados, cada vez que te recordabas a ti mismo, que es exactamente eso, reproducir el mismo nivel mental de tu experiencia, producías los mismos cambios químicos en tu cerebro y tu cuerpo. En cierto sentido, reafirmaste repetidamente el pasado y continuaste el proceso de condicionamiento. Debido a que tu cuerpo actúa como tu mente inconsciente, no sabía la diferencia entre el evento real en tu vida que creó el estado emocional y las emociones que creaste solo con el pensamiento cuando recordaste el evento. Tu cuerpo creyó que estaba viviendo la misma experiencia una y otra vez, aunque en realidad estabas solo en la comodidad de tu coche, y el cuerpo respondió fisiológicamente como si realmente estuvieras reviviendo esa experiencia en el presente. A medida que activabas y conectabas los circuitos de tu cerebro que se derivaban de los pensamientos relacionados con esa experiencia, mantenías físicamente las conexiones sinápticas y ahora estabas creando conexiones aún más duraderas dentro de esas redes. Estabas creando una memoria a largo plazo.
Una vez que llegaste a casa, le contaste a tu pareja, a tus amigos y tal vez incluso a tu madre sobre los acontecimientos de ese día. Mientras describías el trauma con dolorosos detalles, estabas en un estado de euforia emocional. Mientras revivías las emociones del incidente, condicionaste químicamente tu cuerpo al evento del día pasado. Entrenaste fisiológicamente a tu cuerpo para que se convirtiera en tu historia personal, de manera subconsciente, inconsciente y automática. En los días siguientes, estabas de mal humor. La gente no podía evitar notarlo, y cada vez que alguien te preguntaba, ¿qué pasa?, simplemente no podías resistirte. Aceptaste oportunistamente la invitación de volverte más adicto a la descarga de química de tu pasado. El estado de ánimo creado a partir de esa experiencia fue solo una reacción emocional prolongada que duró días. Cuando las semanas de sentirte de la misma manera cada vez que recordabas el evento se convirtieron en meses, incluso años, se convirtió en una reacción emocional prolongada. Ahora no solo es parte de tu temperamento, carácter y naturaleza, sino también de tu personalidad. Es lo que eres. Si alguien te pide que hables frente a un grupo de personas, automáticamente te encoges y te pones ansioso. Tu entorno externo está controlando tu entorno interno y eres incapaz de ser más grande que él. Mientras esperas la idea de que tu futuro, una oportunidad para hablar en público, será más parecido a la sensación de tu pasado, un tormento insoportable. Como por arte de magia, tu cuerpo, como la mente, responde de manera automática e inconsciente. Por más que lo intentes, parece que tu mente consciente no puede controlarlo. En cuestión de segundos, se manifiesta una serie de respuestas condicionadas de tu cerebro y de la farmacia de tu propio cuerpo: sudoración profusa, boca seca, rodillas débiles, náuseas, mareos, falta de aliento y fatiga incontrolable, todo a partir de un solo pensamiento que cambia tu fisiología. A mí me suena a placebo. Si pudieras, rechazarías la oportunidad de dar la charla, diciendo algo como: no soy un orador público, me siento inseguro frente a la gente, soy un mal presentador o tengo demasiado miedo de hablar frente a grandes audiencias. Cada vez que dices, soy, inserta tus propias palabras aquí, lo que estás declarando es que tu mente y tu cuerpo están alineados con un futuro o que tus pensamientos y sentimientos son uno con tu destino. Estás reforzando un estado de ser memorizado. Si, por casualidad, te preguntaran por qué elegiste ser definido por tu pasado, así como por tu propia limitación, estoy seguro de que contarías una historia igual a tus recuerdos y emociones pasadas, reafirmando que eres así. Probablemente incluso la embellecerías un poco. Desde un nivel biológico, lo que realmente estarías proclamando es que fuiste alterado física, química y emocionalmente a partir de ese evento hace varios años y que no has cambiado mucho desde entonces. Has elegido que tu propia limitación te defina. En este ejemplo, podríamos decir que estás esclavizado por tu cuerpo, porque ahora se ha convertido en la mente, estás atrapado por las condiciones de tu entorno, porque la experiencia de las personas y las cosas en un lugar y un momento determinados influye en cómo piensas, actúas y sientes, y estás perdido en el tiempo. Porque al vivir en el pasado y anticipar el mismo futuro, tu mente y tu cuerpo nunca están en el momento presente. Así que, para cambiar tu estado actual de ser, tendrías que ser más grande que estos tres elementos: tu cuerpo, tu entorno y el tiempo. Si piensas en el principio de este capítulo, donde leíste que el placebo se crea a partir de tres elementos: condicionamiento, expectativa y significado, ahora puedes ver que tú eres tu propio placebo. ¿Por qué? Porque los tres elementos entran en juego en el ejemplo anterior. Primero, como un talentoso entrenador de animales, has condicionado tu cuerpo a un estado subconsciente de ser donde mente y cuerpo son uno, tus pensamientos y sentimientos se han fusionado, y tu cuerpo ahora ha sido programado para ser automáticamente, biológica y fisiológicamente la mente solo mediante el pensamiento. Y cada vez que se te presenta un estímulo de tu entorno externo, como una oportunidad para enseñar, has condicionado a tu cuerpo, tal como Pavlov condicionó a sus perros, a responder inconsciente y automáticamente a la mente de la experiencia pasada. Dado que la mayoría de los estudios con placebo muestran que un solo pensamiento puede activar el sistema nervioso autónomo del cuerpo y producir cambios fisiológicos significativos, entonces estás regulando tu mundo interno simplemente asociando un pensamiento con una emoción. Todos tus sistemas subconscientes y autónomos están siendo reforzados neuroquímicamente por los sentimientos familiares y sensaciones corporales relacionadas con tu miedo, y tu biología lo refleja perfectamente.
En segundo lugar, si tu expectativa es que tu futuro será como tu pasado, entonces no solo estás pensando en el pasado, sino que también estás seleccionando un futuro conocido basado solo en tu pasado y abrazando emocionalmente ese evento hasta que tu cuerpo, como mente inconsciente, cree que está viviendo en ese futuro en el momento presente. Toda tu atención está en una realidad conocida y predecible, lo que hace que limites cualquier elección, comportamiento, experiencia y emoción nueva. Estás pronosticando inconscientemente tu futuro al aferrarte fisiológicamente al pasado. En tercer lugar, si asignas un significado o una intención consciente a una acción, el resultado se amplifica. Lo que te dices a ti mismo a diario, en este caso, que no eres un buen orador y que hablar en público provoca una reacción de pánico, es lo que tiene significado para ti. Te has vuelto susceptible a tus propias autosugestiones. Y si tu conocimiento actual se basa en tus propias conclusiones de experiencias pasadas, entonces, sin ningún conocimiento nuevo, siempre seguirás creando el resultado que es igual a tu mente. Cambia tu significado y cambia tu intención, y tal como lo hicieron las camareras de hotel en el estudio del capítulo anterior, cambiarás los resultados. Entonces, ya sea que hayas estado tratando de lograr un cambio positivo para crear un nuevo estado de ser o hayas estado funcionando con el piloto automático y te hayas quedado estancado en el mismo estado de ser de siempre, la verdad es que siempre has sido tu propio placebo.